República un Congreso disfuncional, un Congreso que no tiene visión, que no tiene claridad hacia dónde está caminando. Lo único que está claro es que se juntan números, que se tienen que sumar 105 votos cuando son temas que requieren esa mayoría calificada o que requieren urgencia nacional, como ha sido la modalidad en la mayoría de las normas que se han aprobado este año, o mayoría simple para decisiones tal vez de menor categoría, pero que tienen igual de importancia. Decía antes del corte que hay tres tipos de normas o tres tipos de decisiones. Hay más, pero digamos hay tres generales, que tenemos también los acuerdos, los puntos resolutivos y otra serie de decisiones también que se toman, pero hay tres que tienen impactos de diferente tipo en la población. La legislación interna, que tiene que ver con elecciones de junta directiva o decisiones de formato interno del procedimiento. Hay decisiones que tienen que ver con temas más coyunturales por un periodo de tiempo mediano, que puede ser un año o una cosa por el estilo, un presupuesto como el que acabamos de ver. O también hay normas que tienen que ver con el futuro, o sea, cosas que van a regir cómo interactuamos como sociedad, las funciones y responsabilidades del Estado para con la población o las responsabilidades de la población para con el Estado, leyes de actualización tributaria y demás. Si revisamos la legislación que se ha aprobado este año, que tiene que ver con materia fiscal, toda se aprobó de urgencia nacional y se aprobó casi de entrada por salida. Presupuesto, ley de actualización tributaria y las normas que tienen que ver con ese tipo de cosas. No hubo mayor discusión en esas normas y sin embargo tiene un impacto muy grande en la población. Poco conocimos de ellas mientras se estaba debatiendo y poco pudimos aportar las mismas de la sociedad hacia esas normas porque ni tiempo da de discutirlas antes de que sean aprobadas. ¿Cómo podemos romper ese esquema? ¿Cómo podemos obligar a que haya mucho más discusión? Una de esas formas es evitando la urgencia nacional. Y es triste porque la urgencia nacional es algo a lo que incluso nosotros como ciudadanos organizamos hemos tenido que caer para exigir una norma. Así pasó el tablero electrónico, que en ese momento era algo positivo para el país y que sí se había hablado. Fueron varios meses de que se conoció la cuestión, pero que no se había logrado agendar, y en cuanto se logra agendar, pues se exige de alguna forma la urgencia nacional. Pero también nosotros mismos debemos de salir de eso. ¿Por qué? Porque el procedimiento tiene sus tres lecturas en donde ingrese al pleno, va a una comisión, la comisión puede realizar diferentes debates internos, externos, para poder dar a conocer la norma y entenderla, compartirla y hacerle los cambios necesarios. Y también pues ya vienen después las siguientes lecturas en donde se le pueden volver a hacer modificaciones a lo que ya se tiene. Javier, ¿cómo rompemos eso? ¿Qué dinámica, qué podemos hacer como sociedad, qué podemos exigir al Congreso o al sistema político para que todos conozcamos y comprendamos más qué es lo que están discutiendo y qué están aprobando? El primer paso es involucramiento. En la medida que hay exigencias, los diputados tienen que responder y también han mostrado ese comportamiento, donde a raíz de movimientos sociales o interés social, en la medida que los descuidamos, sigue el siguiente camino. Yo considero que independientemente de los niveles de consecuencias que puedan tomar las decisiones, todas deben de ser hechas con responsabilidad y fundamentadas, principalmente fundamentadas. Aunque también podemos cometer el otro error de que el diálogo se utiliza justamente para alargar, dilatar indefinidamente la discusión de alguna normativa importante o que tenga un impacto estructural y que reordene la estructura de poder incluso del país, ya sea en sector económico, sector político, sector justicia. Esa relación de poder de la que hablas, ¿quién tiene o quién maneja esa relación de poder ahora? Porque hay diputados de bancadas unipersonales, como hablábamos hace un momento, que probablemente tienen los mejores argumentos, presentan y discuten acerca de las propuestas de ley, pero son muy pocos, o sea, no tienen incidencia al final. Hay diputados de los partidos de los bloques más grandes que no participan, que no aportan a la discusión y al debate, sino simplemente suman los números para llegar a 105 o 81 votos en un momento dado. ¿Cómo logramos ir incidiendo? Ustedes han hecho un esfuerzo de fiscalizar, Alejandro, qué actuar tiene cada uno de los diputados. ¿Cómo logramos tener más conocimiento, más información para poder ir juzgando y evaluando a cada diputado y su forma de actuar? Bueno, esto es algo que hay que trabajarlo desde el nivel cultural de nuestro país. Hay que salir a buscar a los ciudadanos a que se involucren. La palabra que usó Javier es la clave. Desde los distritos, desde donde se elige a los diputados.
Porque ¿qué es lo que pasa? En los distritos hay muchos guatemaltecos acostumbrados a que el diputado trae obra y esa es su labor, y si trae obra es bueno y si no, no. Pero no se va más allá, el mismo ciudadano no pregunta qué está pasando. Nosotros como movimiento hemos empezado a salir al interior del país también, hemos estado en varias localidades del país, hablando con los ciudadanos y buscando hacer conciencia de la necesidad de monitorear o de fiscalizar a los diputados y no solo a las autoridades locales. Es lógico que el que está en un municipio o en un departamento pues quiera auditar a sus autoridades locales porque son las que de alguna forma le dan de primera mano algún beneficio o le hacen algo a su comunidad o ayudan a su comunidad y los diputados pues están tan lejos, el debate parlamentario es algo tan difuso, la ley es más difusa, entonces eso no se le pone atención, pero de alguna forma aquí es trabajar con las localidades, ayudarles a implementar sus monitoreos locales eficientes, que nos enseñen ellos qué han hecho bien para llevarlo a otras localidades y mostrarles también la importancia del Congreso de la República, generar espacios donde se pueda dialogar, donde puedan dialogar los diputados con los ciudadanos y también donde se pueda formar a los ciudadanos para que ellos sepan qué realmente puede y qué no puede hacer un diputado, porque allá al interior hay muchos diputados que con palabras claras se los llevan a babosear. Yo creo que hay otros elementos importantes para ir madurando esta cultura democrática que tenemos. Un elemento esencial es la vigilancia y la participación de la sociedad. Al final el Estado refleja a su sociedad, pero también hay aspectos normativos que son importantes para poder fomentar y darle sentido a esa participación. Yo creo que en términos del Congreso hay dos que son fundamentales. La ley electoral y de partidos políticos es esencial. Disposiciones dentro de la forma en que se toman decisiones en los partidos políticos no es democrática, para empezar. Entonces el involucramiento ya viene frustrado, aunque tenga mucho entusiasmo, porque no es correcto que solo apatía hay en la sociedad. Y el otro son las normas de la ley orgánica del organismo legislativo, que ahí vemos también algunas debilidades que no permiten un ordenamiento y una regulación del actuar de los diputados que les permita hacer esas discusiones públicas también. Hay dos frases ahí que utilizaste. Una es que el Estado al final, el Congreso refleja la sociedad. Ese concepto de que refleja la sociedad, algunos voltean a ver y dicen, no, yo no actúo, yo no soy como la gente que está en el Congreso. Vimos hace unas semanas darse de golpes, empujarse, tirar cuetillos dentro del hemiciclo, insultarse constante y permanentemente. No es la primera vez que pasa en el Congreso, ha pasado a ese nivel, algunas veces, no muchas, pero ese tipo de cosas las vemos en cualquier lugar. Como población tenemos poca capacidad de dialogar, de debatir, pasamos al grito, al insulto y a los golpes rápidamente como sociedad, y termina siendo un reflejo de eso, lo que vemos en el Congreso, Alejandro. Yo creo que sí lo es, es una fotografía bastante cercana de lo que es la sociedad de Guatemala, porque hay mucha apatía, a lo interno, a lo externo. Ya lo decías hace un rato, cuánto diputado hay que nunca habla, que nunca se presenta, que solo está ahí. Incluso algunos buenos diputados, o buenos ciudadanos o buenas personas, pero tal vez es que no llegan a ser buenos diputados porque saben que hay algo incorrecto o saben que hay algo que impulsar, pero no alzan su voz, no hablan, no dicen por qué no, tienen miedo. Y así estamos nosotros en la sociedad también, con mucho miedo de participar o simplemente dedicados a nuestros asuntos. O si lo haces, no llega a resultados, porque de por sí no hay capacidad de traducir tu voluntad, tus ideas, tu intención, tu esfuerzo en una decisión que ya está tomada por alguien más. Por ejemplo, incluso la misma designación del diputado. Este diputado de esa es la otra cosa que habían mencionado, porque regresamos un paso y es, ya no en el Congreso, antes de que sea designado, tiene que tener cierta cantidad de recursos propios o a quien se los dé para poder ser candidato. La función del diputado es representar, legislar, fiscalizar y deliberar. Pero en su función de representar vemos una gran debilidad, donde, por ejemplo, en el proceso de selección del diputado, vemos que hay una decisión que se toma desligada de la población ya desde el momento de postularse. Entonces, ese tipo de regulaciones permitirían acercar más, vigilar mejor y que valiera la pena también involucrarse. Estamos, a la hora de estar perdiendo la credibilidad.
la democracia está en juego, en el sentido de que si la gente sigue votando, pero sigue teniendo los mismos tipos de resultados, sigue teniendo cada vez más marginación, más exclusión, no tiene acceso a proyectos, no tiene acceso a desarrollo, lo que se desgasta es el sistema, el modelo democrático. Más allá que la democracia, que es una herramienta, el sistema republicano de gobierno, que es la base donde se sienta la democracia. La democracia por sí sola, si seguimos votando, podemos llegar a un lugar donde podemos llegar hasta la anarquía, ¿verdad? Porque el que es democráticamente electo, luego por esos votos quiere hacer lo que se le da la gana. Pero tiene que haber lo que en la República se llama el imperio de la ley, o el Estado de Derecho, como se le llama también, donde todos somos iguales ante la ley y la ley se respeta por sobre todas las cosas. Pero algunos somos menos iguales que otros ante la ley, Alejandro, en un montón de aspectos. Sí, nuestro marco legal no es necesariamente perfecto para nada, está muy lejos de serlo y tiene ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y eso hay que irlo quitando de la ley, hay que ir eliminando, desregulando y sacando del ordenamiento jurídico esas cosas que nos hacen diferentes y empezar a formar un marco en donde todos seamos iguales, en donde haya una verdadera separación de poderes, en donde haya participación ciudadana activa para ser una verdadera república. Pero tenemos un problema de fondo en mucho de esto, y es que, y vamos a hablar un poco de en el cierre, en el último segmento, y es que muchos pelean por llegar al poder, por tener el poder en sí mismo, y no como una herramienta para brindar soluciones de vida a sus electores o a sus representados. Vamos a hablar un poco de eso, cómo llegamos a ese extremo y cómo podemos salir de ese extremo ahora, donde en vez de que el objetivo sea llegar al poder por tener el poder en sí mismo, sea llegar al poder para usarlo, para poder generar las condiciones de vida que en todo caso nuestros electores, nuestros representados quisieran ser si son una de las personas. Vamos a ir a corte, vamos a caer en